Te lo cuento sin anestesia. El podcast de Noelia Pharma y Enfermera Rubia, que es más fácil de tragar que el jarabe de la tos. ¡Bum! Abrimos melón. Jarabe de la tos, señora. Te lo cuento, vamos, como siempre, sin anestesia. Así. Este capítulo. Directo. Fabricantes de medicamentos, ¿cómo están tan malísimos los jarabes? O sea, que a mí me lo expliquen. Sabor naranja, sabor fresa. Y eso sabe a radioactividad. Pero ¿cómo eso es posible, nena? Me sabe como a chuche muchas veces, ¿no? Esas naranjas, ¿tú crees que son de aquí de la Huerta de No, Murcia? de la Huerta de Murcia no son. Ya te lo No, digo, no, por eso no, estaría no, buenísima. no. Chica, ¿qué hacemos? Luego hay otros jarabes, nena, que están muy bien conseguidos. Yo no quiero decir marcas comerciales, pero Bueno, hay uno que no lo sabe podemos decir. a plátano que empieza por F. ¿A plátano, tía? A mí no me Buenísimo, suena uno de buenísimo. plátano. Y luego cuando Y seguro que me lo he tomado. ¿Para qué? Para todo. Para Pero todo. se vende sin receta, ¿eh? Que no es de esas que luego vamos a ver. ¿Es como blanquito? Sí. Tía, pues nunca hubiera dicho que se sabe a plátano. Sí, está muy bueno. Me sabe como un poco extraño, no sé. Y luego de nunca hubiera pequeña a ti te pensado. mandaban la amoxicilina, El aume. Eso está muy bueno, nena. Yo no me quiero poner Ya, mal a la eso está garganta, pero rico. eso está buenísimo. Pero ¿sabes qué me pasa? Que, por ejemplo, cuando abrimos un frasco de eso en el hospital, siempre ponemos como la caducidad de la medicación. Claro. Y claro, cuando lo meten en el frigorífico y ya como que, independientemente, siempre se tira cuando está caducado, ¿no? Pero como veces antes de caducarse, esas semanas que dices tú, todavía vale, eso se condensa y se queda, ¿no? Como pegajoso por todos lados. Que dices tu madre mía, esto por favor. Son qué jarabes de asco". suspensión que tienes siempre que agitarlo, lo sabes tú. Y es Sí, verdad que se quedan ahí con el se pozo quedan ese. ahí, se quedan con el pozo No, raro. No, Una concentración de azúcar ahí muy, un uf. poco extraña. Bueno, sí, pero es que al final son jarabes normalmente para niños, que normalmente suelen llevar ese azúcar para que les guste un poco, Claro, porque claro. si no, eso veremos a ver quién se lo toma. Nadie. Pues mira, pues esta semana te cuento que algunos cantantes han incitado a los adolescentes, sin saberlo, sabiendo, no lo sabemos, a tomar jarabe de la tos cuando se van de botellón. ¿Cómo te quedas? Jarabe de la tos de este intenso. Del que se vende con receta. Sí. Y a esto se llama Purple Drunk, nena. Idiomas. Y se le llama borrachera lila. ¿Por qué? Porque este jarabe en concreto, que se vende con receta, es de color rosa. Entonces lo juntan con tónica o con spray con soda. Y claro, esta mezcla como que parece que es este jarabe como rosita, lila, y lo utilizan para la borrachera. Entonces, de hecho, en España se dejó de vender sin receta, ¿verdad? Totalmente. Mucha gente además entra a la farmacia e intenta conseguir este jarabe que, vamos a decirlo lo que contiene. ¿Qué Sí. contiene? Madre Codeína. mía. Codeína, exactamente. Codeína. Y por eso se empezó a vender bajo receta médica. Porque este jarabe, digamos que se veía en los videoclips de los traperos, de los que hacen trap. Sí. Entonces, claro, los Salen jóvenes las decían, copas. ¿esto qué es? Y empezaron a utilizarlo. Entonces, por eso dijo el Ministerio de Sanidad, hasta que hemos llegado, o sin receta o no va a ningún lado. Totalmente. Mira, oye, Está me súper animo a controlado. Y si se vende sin receta, te multan en la farmacia con Claro. 60.000 euros. O sea, tú No, y es imagínate. que además se le suma que se lo mezcla con refresco, bueno, pero es que encima de todo le añade bebida alcohólica, o sea, es que es una bomba, o sea, es que estamos hablando de que puede tener graves consecuencias a nivel, por ejemplo, relajación muscular, falta de coordinación, pérdida de equilibrio, habla confusa o incluso convulsiones, o sea, Madre mía. imagínate. Si ya esto de base te lo puede generar este fármaco en el que tú no estás, no sabes exactamente la dosis que te estás tomando y para el fin que es, imagínate si lo mezclas con alcohol, o sea, eso es una bomba. Además, al ser un fármaco opiáceo, te genera adicción. Entonces, cada vez Claro. que quieres irte de fiesta, tienes que la necesidad de querer poner un poco de codeína en tu Sí, bebida con sí, misterio. Imagínate. sí. Desde luego es que el tema de la adicción es un tema para tratar. De hecho, por eso estamos aquí, porque vamos a hablar de adicciones. Así que yo soy Rosa, de Enfermera Rubia. Y yo soy Noelia, de It's Noelia Pharma. Exactamente. Y vamos a hablar de adicciones. Vamos a describir lo que significa una adicción. Y lo voy a leer. La adicción, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad física y psicoemocional que genera una dependencia o una necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Y se caracteriza por una búsqueda patológica de recompensa o alivio a través del uso de una sustancia o otras acciones.
Según la encuesta sobre el uso de drogas de enseñanza secundaria en España, que es el estudio, que es súper famoso este estudio, el alcohol y el tabaco siguen siendo las sustancias con potencial adictivo que empiezan a consumirse sobre los 13 años. Es que estamos hablando de gente muy joven, aproximadamente, ¿eh? Y que el cannabis normalmente se hace a partir de los 18 años. Madre mía. O sea, Es que me parece súper con joven. edades muy tempranas. Madre Con mía. edades muy tempranas. Yo con 14 años estaba con las muñecas. Sí, con la muñequica ahí, con la amiguica ahí en una esquina, pero bueno. Hija, es que estamos muy avanzados ahora. Totalmente. Así que hoy tenemos el privilegio de contar con Marta, una chica que es una inspiración para nosotras, en conseguir lo que uno se propone y en superar algo tan difícil como es una adicción, en su caso al alcohol. La podéis encontrar en Instagram como @lamardelunares, donde habla de cómo desarrollar una buena mentalidad dependiendo del momento vital en el que te encuentres. Oh, chica, qué frase, me encanta. Madre mía. Bienvenida, Marta. ¡Vamos, bienvenida! ¡Ole, ole, Estoy ole! encantada de estar aquí con vosotras. ¡Qué Igualmente. bonita! Vamos a empezar la preguntita preguntándote cómo y cuándo empezó tu relación con el alcohol. Bueno, pues yo tengo que decir que empecé muy pronto, en la edad de las muñecas. Me crié en un entorno donde había mucho alcohol social. Sí. Entonces, desde muy pequeña vi a mis padres, a mis tíos, a los amigos de mis padres consumiendo alcohol y siempre me llamó la atención. Siempre tuve ese espíritu rebelde de querer repetir lo que veía a mi alrededor. Recuerdo desde muy chiquitita coger los culitos de cerveza que se quedaban por la Sí, cocina, qué fuerte. con mis primas. Claro, al final tú eres una niña y estás viendo a gente beber alcohol, Claro. pues tú dices, bueno, ¿eso qué es? Yo quiero probarlo. Y mi primera copa me la tomé a los 12 años. Wow. A los 12 a años. los 12 años. O sea que los chavales de ahora que dicen que empiezan muy pronto, bueno, pues yo soy millennial, ¿vale? Y empecé muy pronto también. Madre mía. ¿Y recuerdas si hubo algún momento en el que sentiste de beber? O sea, realmente, ¿cómo empezaste? Si sentiste que era algo social o en qué momento empezaste tú a beber con 12 años. ¿Fue porque los amigos empezaron en esa época o porque tus familiares te lo permitan en ciertas fiestas? ¿Por qué? No, yo lo probé, o sea, además me acuerdo el día que le dije a mi prima mayor que quería probarlo, lo probé porque salió de mí y fue como un acto así de, ¿no?, de rebeldía, de quiero ver qué es eso. Y luego comencé a beber a los 14 años de manera social, pero con gente de mi edad. O sea, recuerdo Claro. lo típico de... A ver, repito, yo he sido muy rebelde. Recuerdo decir, vamos al cine y íbamos al parque a beber calimocho. O sea, de una manera como muy social. Nunca pensé que tuviese un problema. O sea, realmente... Es bueno, que en general nunca piensa que tenga un problema, yo creo, ¿no? es que no fue hasta los 30 años, o sea, es que he estado casi ostras. toda la vida o media vida consumiendo alcohol, Sí, sí. pero sí que es verdad que empecé muy jovencita, muy jovencita. Sí que es cierto que quizás mis primeras borracheras como tal no llegaron hasta los 15. 15 Sí, un poco más recién mayor. cumplidos, ¿no? O sea, que al principio fue como el tonteo de, bueno, pues Ya. empieza a probar la cerveza, el calimocho, un cigarro, así. Bueno, pues como empieza casi todo el Sí, mundo. como empieza casi todo el mundo en Sí, realidad, sí, y más con esas edades. Sí, yo en mi caso y en el caso de muchas personas, que nos pasa que no me gusta el alcohol. Yo cuando probé el primer cubata dije, esto está malísimo, pero ¿cómo esto es posible? Claro, todos tus amigos están con el Malibu con piña y en fiestas que de repente no sabes lo que estás haciendo y dices, bueno, o sea que al final empiezas a consumir alcohol para encajar socialmente, por lo menos en mi caso. Y eso, y al final sigues puntualmente en bodas o quedas con algún amigo, pues sigues consumiendo y realmente de una tontería te puedes llegar a enganchar. Y que al final es que yo, por ejemplo, cuando era más joven sí que sentía como que todo giraba en torno a eso, ¿no? Incluso la fiesta giraba en torno a eso, porque yo me acuerdo de haber ido a discotecas light, por ejemplo, en las que tú no podías beber porque estaba prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, ese tipo de fiestas con 15, 16 años, pero es que al final todo estaba enfocado a eso. ¿Por qué? Porque te hacían como la copa semáforo, que tú también Sí. ibas como con las pegatinas del semáforo, si eras verde, rojo, amarillo, en función de las ganas que tuvieras de pues, de verdad. socializar con otras personas. socializar. Claro, y yo me acuerdo que en ese momento quizás no te podías tomar una copa con alcohol, pero se vendía un semáforo como de colores, con granadina, con no sé qué, para que tú simularas tener una copa. O sea, al final Verdad. se socializaba en cuanto a la bebida alcohólica. O sea, en realidad era así.
Y es que al final el alcohol la gente cree que es una sustancia estimulante, porque al final como que te provoca esa inhibición, como que pierdes esa vergüenza, ¿no? Y que al final estás como súper eufórico y en realidad es una sustancia que deprime el sistema nervioso central, que la gente no lo sabe. O sea, la gente se piensa que el alcohol es estimulante y no lo es. Sí. Refiriéndonos a lo de antes que hemos comentado de la codeína, cuando la mezclas con el alcohol, los dos son depresores del sistema nervioso. Claro, entonces, exacto. te queda ahí como que, ¿sabes? Pero al final Como una bomba. te genera adicción. Sí. Marta, ¿cuándo le cogiste tú cierto miedo o respeto a decir, bueno, espérate, algo aquí está mal, porque estoy como un poquito sospechando una adicción al alcohol? Realmente, como os he comentado, fue muy tarde, porque, bueno, ahora, mientras que estaba escuchando a Rosa, estaba pensando... Es que desde pequeñito, ¿no? Lo típico que te ponen el champán sin alcohol para... El champín. Exacto, para brindar. O sea, que realmente es muy difícil darte cuenta que tienes un problema porque está totalmente integrado en la sociedad. Con 30 años, que tuve una época, bueno, bastante complicada, estaba arrastrando también una TCA, que la he tenido desde pequeña, y me di cuenta, bueno, pues con un grupo de apoyo al que acudía, que cuando consumía alcohol, esta TCA se acentuaba. O sea, era como... Se acentuaba. Sí, entraba como en un círculo ahí muy, muy oscuro de salgo, de resaca, me pego un atracón, entro en culpa, me purgo, ¿no? Entonces fue como, vale, genial, lo hemos localizado, ¿vale? Pues si esto me hace daño a este trastorno con el que llevo luchando desde cría también, voy a dejarme el alcohol. Claro. ¿No? Totalmente. O sea, qué fácil, Sí, exacto. qué fácil. Pues no fue tan fácil. Claro, entonces ahí quizás fue la primera vez que dije, uy, que parece que esto no es tan sencillo como yo me pensaba, ¿no? De lo dejo cuando quiera, esto lo llevo haciendo toda la vida, pero yo me he dado cuenta que el alcohol no me viene bien para mi TCA, con lo cual quito el alcohol de la ecuación y todo perfecto. Pero tan fácil no. No, porque ahí fue, y con 30 años, la primera vez que dije, me parece que tengo que empezar a replantearme seriamente algunas cosas, y las había liado pardísimas, me había pegado juergas inmensas, además en el pasado también consumí drogas, porque tuve una época también, pero realmente era como una inercia, como una forma de vivir. No fue hasta ese momento donde por primera vez dije, uy, a ver qué pasa aquí, pero aún así no lo dejé. Junto con el alcohol, ¿qué drogas se suelen consumir? ¿O qué drogas consumía junto con el alcohol? A ver, la época que tuve de drogas, que fueron unos años también, yo consumí casi todas las drogas, o sea, de todo tipo. Sí que es cierto que después de mi recuperación, que ahora hablaremos de ella, que he tenido una época en la que he estado estudiando las adicciones muy de cerca, porque me saqué un título de acompañante en conductas dependientes, entendí que hay personas, como en mi caso, que creo que tenemos como un déficit de generar dopamina. Entonces tendemos más a buscar, pues esto que os digo yo, que de pequeña era como esa acción de yo quiero probarlo, yo quiero saber. Con las drogas me pasó lo mismo, o sea, nadie me incitó, nadie me llevó por el mal camino, siempre fue algo como que lo busqué. Y fue todo como tipo que de tenía drogas. esa curiosidad, ¿verdad? Sí, siempre. ¿Todo tipo de drogas? Sí, pues cocaína, cristales... Bueno, por ejemplo, luego había sustancias que a mí no me gustaba, como podía ser la marihuana o el cannabis, que no me llamaban la atención, pero sí consumí pues todo tipo de drogas. Y cuando te quitaste el alcohol, cuando dejaste de ser alcohólica, Me en realidad... dejé antes las drogas. Ah, te dejaste antes las drogas que el alcohol. Sí, porque, a ver... ¿Porque te costó más? Realmente, sí. O sea, realmente la droga fue una etapa de mi vida en la que consumí drogas, consumí muchas drogas, que además fue una época bastante oscura de mi vida, pero realmente, o sea, el alcohol ha sido la droga que ha marcado toda mi vida, porque para mí el alcohol es una droga y yo aquí no entro en juzgar a nadie, No, ya claro. vosotras me Sí, conocéis, sí. sabéis cuál es mi pensamiento, que jamás me metería en la vida de nadie, que cada uno haga lo que tenga que hacer, pero el alcohol es una droga. O sea, Totalmente. es una droga. Sí. Legalizada, y Legalizada, aceptada socialmente, pero lo es. en fin. Yo me acuerdo que me contaste algo de un accidente que tuviste que te marcó Sí. tu vida. Claro, ahí, o sea, eso fue... Lo que os he comentado fue la primera vez como que yo tuve ese pensamiento de, ostras, aquí hay un problema, ¿no? Y luego tuve un accidente de coche en mi cumpleaños, cumplía 30 años, mis amigos me celebraron una fiesta sorpresa, me prepararon una fiesta sorpresa
Y bueno, y aquel día yo había bebido mucho, había comido muy poco, porque como os digo, Claro. la TCA estaba también ahí muy presente. Y cogí el coche, que lo hacía muy a menudo. Ahora me echo las manos a la cabeza, ¿no? No. Pero Ya. era algo que hacía muy a menudo. Y debajo de casa de mi madre, yo vivo en Cabo de Palos, debajo de casa de mi madre, o sea, un trayecto súper corto del bar que siempre hemos ido a casa de mi madre, que está al lado, o sea, me estrellé en una rotonda. Ya. Y bueno, y estoy aquí porque Sí. fue un milagro y porque llevaba un buen coche, que fue siniestro total. Y ahí, yo siempre digo que ahí vi el nirvana. Ese fue... O sea, realmente lo que me hizo el clic vital fue que jamás me hubiese perdonado que le hubiese hecho algo a alguien. O sea, Claro, si, claro, si claro. me llego a Ya. matar yo, pues bueno, pues mira, ¿sabes? Pero Ya. yo solo lloraba y decía, me acuerdo cuando vino la policía, yo lloraba y lloraba y decía, por favor, decidme si le he hecho algo a alguien. Y estaba yo sola, que no había nadie implicado. Y eso es algo que no me quito de mi cabeza, ¿eh? O sea, que yo todos los días paso por esa rotota porque vivo en Cabo de Palos Sí. y siempre digo, ay, gracias a la vida que no le hice nada a nadie. Eso fue lo que me hizo realmente, bueno, eso y más cosas, ¿no? Que fueron pasándome, pero el pensar que podría haber acabado con la vida de alguien, Ya. eso hizo que tomase una solución. Sí, sí. Es que eso a nivel de carga mental, o sea, que realmente como tú dices, si me mato yo, pero es que en el momento en el que conduces bajo los efectos del alcohol o de otras drogas, ya no estás poniendo solo en peligro tu vida, sino que estás poniendo en peligro la vida de la gente de tu alrededor que también conduce. O sea, es que al final... Yo eso no lo hubiese superado jamás, Claro que no. nunca. Ya, ya. Es que al final lo del alcoholismo es que se toma como muy en pinzas, ¿no? Lo que estamos hablando, que al final somos bebedores sociales y que al final es una droga que está muy aceptada en el país, en España en general, como que todo se asocia a la celebración con alcohol, ¿no? Pero sí que es verdad que el alcoholismo a largo plazo, o sea, una persona que no sepa que es alcohólica, pero que en realidad lo es, si tiene un problema y que lo mantiene, te podría causar un sangrado digestivo, o sea, una inflamación en el páncreas, problemas de la coordinación, pérdidas de memoria, etcétera, y que a lo mejor son síntomas, en realidad, o patologías que no son tan conocidas, porque la gente se piensa que el alcohol pues no va a producirte ningún tipo de problema, que se elimina por la orina y ya está, pero al final, de forma continua, es que está machacando tu cuerpo. O sea, es que solo tienes que ver cómo te levantas al día siguiente después de haber matado. bebido. O sea, es que te levantas con la resaca de la leche, que es como cuando yo me levanto después de haber trabajado de un turno de noche. O sea, no dormir y encima entonces si la llevas alcohol es que al día siguiente estás reventado. Fatal. Mm. Marta, en tu caso, ¿a qué profesional acudiste cuando ya dijiste, vale, me quiero curar? ¿Fuiste a Alcohólicos Anónimos? Sí. ¿Sí? Fui a Alcohólicos Anónimos, fue por mi cuenta, o sea, nadie me acompañó, no se lo dije a nadie, fui yo sola. Yo siempre digo que esto a lo mejor hay gente que no lo entiende, pero para mí Alcohólicos Anónimos fue mi despertar espiritual, fue donde vi la verdadera belleza del tocar fondo y querer mejorar, querer convertirte en una mejor versión. Y para mí fue algo muy duro que jamás voy a olvidar. Nunca olvidaré el día que me senté en aquel lugar y dije que me llamaba Marta y que era alcohólica. Nunca lo voy a olvidar, nunca. Madre mía. Nunca. Pero, o sea, dentro de aquella densidad vi mucha belleza, porque siempre digo que es una rendición al ego. O sea, es decir, he tocado fondo y me siento aquí delante de desconocidos que están igual que yo. Apartamos el juicio, aquí es un espacio de no juicio y cuento cómo me siento, cuento qué es lo que me ha llevado hasta este punto y cuento que quiero convertirme en una mejor versión de mí misma. Y ellos te dan las herramientas Qué para bien. hacerlo. Y ¿cómo es el momento de decir, en qué momento tú te das cuenta de que el alcohol ya forma parte de tu vida, que no te lo puedes quitar? ¿Por qué? Porque bebías todos los días, porque tenías este problema, en realidad este accidente que marcó tu vida para decir, ¿en qué momento de tu vida se te cambia el clic en la cabeza y dices, tú voy a presentarme en la puerta de Alcohólicos Anónimos a pedir ayuda porque lo necesito? O sea, realmente no es un momento, ¿eh? Sí. Es como un cúmulo. O sea, yo creo que lo primero que te pasa es como un clic que te hace en la cabeza, que empiezas como a replantearte cosas del tipo, ¿tendré un problema? Quizás no, esto no es tan divertido como yo me creo, ¿no? O sea, empiezas así, luego viene el accidente, luego de repente algo que nunca me había pasado,
a mí jamás me había dado una bajona emocional en una resaca, cosa que a amigos míos sí. Nunca me había pasado y de repente me empieza a pasar, ¿no? Al día siguiente a sentirme culpable, incluso a sentirme como depresiva, ¿no? De llorar y decir, realmente esto es lo que yo le quiero hacer a mi cuerpo. Paralelamente, mi TCA cada vez estaba más descontrolada. Una bulimia súper fuerte, cada vez estaba más delgada y comía menos y estaba como en un círculo de autodestrucción que se me estaba yendo de las manos. ¿Y alguien te lo notó? ¿Tu familia te decía algo? A ver, yo os tengo que decir que realmente nadie me dijo nunca nada, pero cuando yo digo que voy a Alcohólicos Anónimos y que quiero dejar el alcohol... nadie se sorprende. O sea, nadie se sorprende. Yo no viví, que le pasa a mucha gente. Hay mucha gente que cuando decide dejar el alcohol tiene una presión del entorno, en plan, ¿pero qué dices? Que no sé cuánto, que tú no tienes ningún problema. A mí mis amigos no me dijeron eso. Ya. No, mi mejor amigo Iñaki se sentó conmigo y me dijo, esto es necesario. Yo en aquel entonces a la única persona que se lo dije fue a la madre de mis hermanos, que era la mujer de mi padre, y le mandé un mensaje y le dije que había tocado fondo, que me iba a Alcohólicos Anónimos, y ella me dijo que estaba súper orgullosa, que contara con la ayuda de toda la familia y que para adelante. Muy bien. ¿Llegaste a estar ingresada en algún momento de...? No. ¿Por esto? Mira, no llegué a estar ingresada. Claro, es que, ¿sabéis qué pasa, chicas? Que iba tan de la mano mi TCA con mi pico máximo de alcoholismo, que era toda una locura. Entonces, claro, o sea, realmente lo que sí llegué a decir fue, si no me sano de este problema que tengo, de la TCA, no del alcoholismo, me ingreso. Pero luego entendí que más que la TCA era la vorágine de todo lo que el alcohol estaba haciendo con mi mente y con mi cuerpo. Para quien no conoce Alcohólicos Anónimos, solo quiero que me digas si cuesta dinero o no. No. Alcohólicos Anónimos no cuesta dinero, ahí no hay... O sea, son unas reuniones que son totalmente altruistas. La gente que está en Alcohólicos Anónimos ha pasado por lo mismo que tú. O sea, allí nadie te juzga y consiste en seguir un programa, el programa de los 12 pasos. ¿Sí? Cada uno lo interpreta, ¿no? Hay gente que es más religiosa y lo lleva más al lado es espiritual. Sí, bueno, más que el lado espiritual, al lado religioso, ¿vale? De Dios. Yo me lo llevé al lado espiritual, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me hablaban del poder superior y yo no creía que fuera Dios. Yo pensaba que era mi parte de la conciencia, que es la que me iba a hacer dejar de beber, el tener conciencia de que podrías haberle hecho algo a alguien en aquel accidente. Y al final esos pasos son pasos que son potentes. O sea, sí. ¿Cuáles eran, por ejemplo? Dime alguno que te haya sorprendido. O sea, mira, no es que me haya sorprendido. El primer paso de Alcohólicos Anónimos puede parecer muy sencillo, pero quizás es de los más difíciles, el reconocer que tienes un problema con el alcohol. No, es que hay mucha gente que se morirá con un alcoholismo porque ese paso no lo da nunca. No, yo me lo dejo cuando quiera, yo puedo con esto. Entonces, bueno, son pasos que están muy bien. Luego hay un paso en el que tienes que hacer ahí como una introspección, enfrentarte con las cosas que has hecho por culpa de la adicción, ¿no? O sea, es algo como muy potente, muy potente. Y generalmente cuando tú llegas a tocar la puerta de Alcohólicos Anónimos, encuentras que hay un grupo de apoyo, ¿no? Sí. Y ese grupo de apoyo estará, digamos, apoyado o regulado por un profesional. No, en este caso no. No, Alcohólicos Anónimos no funciona así, ¿eh? O sea, Alcohólicos Anónimos, y además los fundadores de Alcohólicos Anónimos no eran profesionales, o sea, eran dos alcohólicos que se habían recuperado. Allí y que entendían el proceso. Exacto, allí lo que sí que hay es gente que lleva mucho tiempo recuperada y que está haciendo un servicio, ¿no? Y luego ahí tú tienes a tu madrina. Yo en mi caso escogí un padrino y es gente que lleva mucho tiempo recuperada, pero tú no estás ahí con psiquiatras, ni que si hay algún psiquiatra es porque está como tú, o sea, te quiero decir que no hay ningún psicólogo ni nada. No. Y cuando... Y esa es la grandeza, ¿eh? Sí, claro. O sea, es que esa es la grandeza, porque realmente es un acto de fe. Sí. De fe en las personas que ya se han recuperado, que están ahí para simplemente acompañarte. Altruista. Exacto. En el espejo en el que te quieres mirar, ¿no? Eso, tal cual.
Y sí que necesitaste alguna ayuda de algún profesional en este caso para... En aquella época no. Yo cuando era más jovencita, con el tema de las drogas, sí que fui a un psiquiatra muy conocido de Murcia, pero realmente, si os digo la verdad, no me funcionó. Yo me fui a un campo familiar que tenemos en Andalucía, una casa familiar. Sí. Hablé con mi padre, le dije que tenía 20 años, que tenía un problema con las drogas y que necesitaba irme de Murcia. Y él me dijo que tenía todo su apoyo y que, bueno, y yo me fui allí, pasé unos ataques de pánico y de ansiedad horrorosos, Madre mía. pero estuve 3 meses ahí haciendo, bueno, pues, pero fue una recuperación de algo que me estaba haciendo mal, pero que realmente, que luego yo volví a consumir. Pero no al nivel de los 20 Sí, años. exacto, no como el alcohol, ¿no? sí. Ujú. Pues nosotras como sanitarias tenemos algunas herramientas en atención primaria para intentar detectar o valorar si puedes llegar a tener una dependencia al alcohol. Por ejemplo, hay unos test que se llaman GAGE o AUDIT, donde te dicen, comprueba en 3 sencillas preguntas si puedes tener un mínimo de dependencia. Pero bueno, esto sería un poco más extenso. 3 preguntas muy sencillas serían con qué frecuencia consumes alguna bebida alcohólica, cuántas consumiciones haces al día y con qué frecuencia tomas 6 o más consumiciones, cerveza, cubata. ¿Y habría más herramientas? ¿Sabe lo que pasa? Que yo creo que la mayoría de la gente, o sea, sabe que existen estos test, pero al final hay que abordarlos. O sea, por ejemplo, tú vas a tu enfermera dentro de salud y este test te lo puede pasar, pero a veces, en mi caso, nos falta como este tipo de información por parte de los pacientes, como por ejemplo, por eso te queríamos entrevistar a ti, para saber un poquito cuál es tu impresión desde el otro punto de vista de cara al paciente, ¿no? Y sí que es verdad que yo creo que conforme hablamos del tema del alcoholismo que está socialmente aceptado, la gente no entiende que al final... hay unas unidades de medida dentro del consumo de alcohol, que es lo que dice el Ministerio de Sanidad, que no nos lo hemos inventado. Realmente el Ministerio de Sanidad dice que el consumo de riesgo se basa en la unidad de bebida estándar. Digamos, hay una unidad de bebida estándar que te pueden decir que tienes un riesgo de consumo de alcohol, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el límite? El límite, por ejemplo, es que está en un hombre de más de 40 gramos al día y en una mujer más de 25 gramos al día. ¿Cómo se resume esto? En unidades de bebida estándar. Por ejemplo, si tú eres mujer y tú tomas 2 cañas, ya dice que Sanidad dice que estás en un riesgo de consumo de riesgo de alcohol, que es perjudicial para tu salud. Pero claro, es que al final esta información es lo que estamos hablando, hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Porque si eres, o sea, imagínate si te tomas tú como mujer una pinta, tú ya estás en riesgo porque son como 2 cervezas en realidad, o si eres hombre y te tomas 2 pintas al día, que serían como 4 cervezas, ya estás en consumo de riesgo. Incluso ya no solo una vez al día, sino de forma esporádica, que tú te pases ya de 6 unidades básicas. Es decir, si tú te tomas 6 chupitos de fiesta o 5 cervezas más 2 chupitos más tal, o sea, al final eso también te hace que estés en un riesgo. Pero al final esta información sí que es verdad que te la da Sanidad, pero hay que cogerla con pinzas, ¿no? Porque al final depende del tipo de mujer, depende del tipo de adicción que tengas. Una adicción ya no es solo empírica con lo que te tomes, sino a nivel psicológico, ¿no? Lo que sientes tú. ¿Qué opinas tú de esto, Marta, por ejemplo? A ver, yo opino que, como tú muy bien dices, que hay que cogerlo con pinzas. Realmente creo que en riesgo estás en el momento... Realmente en riesgo estás en el momento en el que... O sea, tú estás consumiendo un tóxico. O sea, te quiero decir, y tienes que tenerlo claro. Entonces, enumerarlo para ver qué nivel tiene de posibilidad de alcoholismo. A mí, esta es la pregunta que siempre me hacen. ¿Cómo puedo saber que tengo una adicción al alcohol? Y mi respuesta siempre es la misma. Intenta dejarlo. Como me pasó a mí cuando me di cuenta de lo de la TCA. O sea, dite a ti mismo, voy a estar 5 meses sin consumir alcohol. Ahí vas a ver, quizá lo consigas. Quizá lo consigas, pero no me vale que estás 5 meses sin beber. Exacto. Y que al 5 y un día Totalmente. te cojas la cogorza de tu vida, porque entonces te estás engañando a ti mismo. Pero compruébalo. Yo siempre digo, ¿tú quieres saber si tienes una adicción al alcohol? Déjalo. Déjalo y a ver cómo te manejas en esa abstinencia. Es difícil manejar la abstinencia. Por eso muchos psiquiatras, médicos de cabecera, nosotros vemos en la farmacia como farmacéuticos lo que prescriben. Prescriben mucho disulfiram, que lo que se consigue es que cuando tú bebes te provoca una reacción tan sumamente mala, te te trastornas vivo, que ya no quieres volver a consumir, tienes que llevar cuidado si consumes algún jarabe que contenga recipiente alcohol, porque es que te puede causar una reacción muy, muy mala. Y también mandan para esa abstinencia que la pasas tan mal, sedante, para intentar
suavizar un poco esa problemática. El proceso de desintoxicación, como sabrás, es larguito. No te tomas unas pastillas y ya no eres un adicto. Te quiero decir, tienes que trabajar muchísimo, que tú has trabajado súper bien, tema de psicología, saber que esto es para toda la vida, que no puedes de repente, como tú bien dices, dentro de 5 años tomarte un chupito, porque puedes volver a activar los mecanismos y volver a caer. Sí, es así tal cual. Y todo lo que estabas comentando son herramientas que son maravillosas, que te ayudan, pero que, como tú bien dices, ese no es el fin. O sea, Sí, no. al final todas las personas que hemos tenido alguna adicción, yo siempre digo que es una enfermedad emocional, que todo viene de algún lugar, normalmente de la época de la infancia, Sí. que son heridas que están ahí, ¿no? Y bueno, y hay que enfrentarse a ellas. Yo os lo he dicho muchas veces cuando he charlado con vosotras de este tema, cuando escucho a alguien en recuperación, en proceso de recuperación, que dice, no, yo dentro de unos años me tomaré unos vinitos que lo tendré controlado, digo, qué poco recuperado está, ¿no? Porque realmente, o sea, es como, es que yo no lo concibo, o sea, no concibo una gota de alcohol, porque para mí, ya es que hasta a nivel energético el alcohol conlleva algo tan negativo en mi Para vida ti, pasada claro, que claro. es como que no lo quiero ni, o sea, no Ni lo en qui- pintura. ni en pintura, y que soy súper consciente de que esto es algo con lo que yo voy a estar, ya no batallando, porque ya no batallo, pero que es una parte toda de tu mí vida, toda mi toda vida, tu vida. toda mi vida, sí. Y una pregunta, ¿cómo crees, porque ahora mismo estás embarazada, entonces, ¿cómo crees que hubiera sido tu embarazo con esta adicción? No Porque hubiera sido. No hubiera sido. No hubiera sido porque... No hubiera sido. No hubiera sido. No hubiera sido porque algo que yo he deseado desde muy chiquitita ha sido ser madre. Y siempre he tenido muy claro qué tipo de madre quiero ser. Y bueno, os tengo que decir que el primer acto de amor que hice por mis hijos que aún no tenía y que aún, bueno, ahora sí tengo uno en camino, Sí, que está en proceso. fue ir a Alcohólicos Anónimos. Claro. O sea, yo cuando me senté en Alcohólicos Anónimos dije, esto lo hago por mí y por los hijos que todavía no tengo. Muy bien, muy bonito. Sí. Qué bonito. Yo la verdad que como profesional el tema de las adicciones, o sea, como enfermera el tema de las adicciones lo paso muy mal. Porque yo no veo la otra cara de la moneda, por ejemplo, tu caso de superación. Yo no veo esta cara en la moneda. Yo lo único que veo es que me ingresa una mamá que acaba de dar a luz un bebé que tiene un síndrome de abstinencia porque la mamá ha tomado sustancias durante el embarazo. Entonces, al final, hay un proceso judicial en el que el niño se declara en desamparo, va a una casa cuna sin sus padres, básicamente, y además es que al final crea un daño a ese bebé que no podemos saber desde el momento uno si va a tener problemas neurológicos en el futuro. O sea, podemos saberlo en ese momento, pero tú no sabes cómo se va a desarrollar ese bebé. Y nos hemos encontrado muchas veces que a lo mejor hemos tenido pacientes que, de hecho, el año pasado tuvimos uno que resulta que con el paso del tiempo ha desarrollado de que no ve, o sea, es ciego y tiene problemas de audición. Entonces, al final eso está causado por tomar este tipo de sustancias durante el embarazo. Y a mí es que se me parte el corazón, sinceramente. Incluso a mí ya cuando afecta a todo el tema de los menores y los bebés, yo lo sufro mucho. Y de hecho hace poco tuvimos también un caso de una mamá que fumaba cannabis en casa. ¿Y qué hacía? Pues sin darse cuenta, su hijo de 1 año y medio o así vio un cogollo por el suelo de la casa y se lo comió, se lo tragó. Entonces vino con unos síntomas de la leche que teníamos que monitorizar para saber hasta qué punto había habido un daño, ¿no? Entonces yo lo paso muy mal como profesional por eso, porque muchas veces los veo sufrir tanto que digo hasta qué punto merece la pena y que las leyes le den una otra oportunidad a esa persona que ya le ha generado un daño a su hijo, ¿no? Claro, yo te entiendo perfectamente tu punto de vista y pobres criaturitas que Sí. no tienen culpa de nada, pero yo te estaba escuchando ahora mismo y a mí se me encoge el corazón por esas madres. Ya, Porque también. siento misericordia por ellas, porque pienso, yo ahora que estoy embarazada, que estoy en mitad del embarazo y que estoy recuperada y que abrazo muy fuerte mis adicciones del pasado, porque soy quien soy gracias a ellas, yo te estaba escuchando y estaba pensando, pobrecitas mías, que no habrán pasado ellas o qué grado de adicción tendrán que a algo tan sagrado como un hijo, Ya. ¿no? te pueda la adicción. O sea, esto es un reflejo claro de lo perdida que está el alma de una persona cuando está en esa situación. Y otra cosa que me pasa a mí, Rosa, Noelia, es que una vez que pasas por Alcohólicos Anónimos ya no hay vuelta atrás. El juicio
yo ahora ya a la hora de juzgar a la gente es que yo bajo al infierno. Y estaba Claro. ahí sentada. Claro, o sea, es difícil. Yo sé que es difícil entender lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero es que he estado ahí. Es que yo he estado ahí. Claro, y tú me haces la pregunta de cómo hubiese sido tu maternidad y yo te digo, no, pues no hubiese sido, ¿no? Pero imagínate que me hubiese quedado embarazada y que lo hubiese tenido y que hubiese estado en esa vorágine. Es que nunca lo voy a saber. Ya. Pero no es una cuestión de que ni que las defienda, ni las entiendo o no las entiendo, es simplemente como que el corazón ¿sabes? Se me encoge y siento mucha pena por ellas, que lleven a la situación ¿no? de descuidar a un hijo hasta ese punto. Sí. Tú, Marta, ¿cómo gestionas los momentos actuales? Bueno, ya está embarazada y tiene también ese pensamiento que no va a consumir porque tiene un bebé. Pero, ¿cómo lo gestionabas para salir y no tener la necesidad ni las ganas cuando tus amigos están bebiendo contigo al lado de tú no hacerlo? Ha sido súper duro, y súper difícil, ¿vale? Yo llevo en un proceso de recuperación de 7 años, voy a por el 8º, y bueno, ha sido mucho trabajarme a nivel crecimiento personal, el deporte me hizo muchísimo bien, la lectura, el buen cine, el trabajar mucho mi paciencia, el enfrentarme a mi ego, ¿no? ¿Te ha pasado que algún amigo te han animado? Marta, si no pasa nada. No. Ya está. Te han entendido, ¿no? A Todo mí, el rato. y tengo amigos que Son amigos de verdad. han seguido bebiendo y saben cómo estaba yo. Y Ya. a mí nunca nadie me ha dicho, Oye. no. O sea, que se podría decir que a día de hoy ya has eliminado todas las adicciones de tu vida, No. ¿no? No, porque sería sería algo, me parecería mentir, ¿no? O sea, que vivimos en una sociedad totalmente adictos. Completamente. Es que de verdad, o sea, no voy a engañar, o sea, Ya. y yo tengo una forma de ser, tengo un carácter, tengo una personalidad, bueno, con tendencia adictiva, y yo he tenido que ahora he lidiado ya con ella, pero yo la cambié por el trabajo y desarrollé una adicción al trabajo. Ahora te va genial. Ya. Sí. Bueno, es que te va estupendo. Me va muy bien. Y ya por último, danos un consejo para las personas que pueden estar en tu situación. ¿Qué les dirías? O sea, ¿qué le dirías tú a la Marta del pasado ahora mismo? A ver, yo a la Marta del pasado, realmente a la Marta del pasado le diría, cariño, lo has hecho muy bien, enhorabuena. Totalmente. O sea, Sí. pero quizá a una persona Sí. que no haya pasado por toda mi trayectoria le diría que no está sola, que hay personas maravillosas que han vivido exactamente lo mismo o peor, que están encantados de manera altruista de ayudarles. Es cierto que yo me desvinculé de Alcohólicos Anónimos, el paso 12, que es hacer servicio. Para mí hacer servicio es hacer labores como esta, hablar de mi historia. Vosotras me conocéis de hace tiempo, sabéis que cada vez que nos vemos yo siempre hablo de este tema, lo he hablado en redes sociales, he ido a institutos, he dado charlas en la Cámara de Comercio, Sí, estábamos un sí, día juntas, juntas. ¿no? Entonces, hay muchísima gente que os puede ayudar, a todas las personas que estéis pasando por un momento difícil, que se sale de la adicción, y que una vez que sales de la adicción, o sea, yo le digo a las personas que consiguen superarlo que somos guerreros de la oscuridad y que realmente los seres de luz vienen de ahí, de la oscuridad, de transitarla y de transformarla. Marta, nos ha encantado entrevistarte. Sí, Ay, de ha verdad, sido un una placer, historia de chica. superación Sí. impresionante. Has dado una Me lección de encanta. vida y superación, como dice mi amiga Rosa. Y nos gustaría que, si quieres, añadir algo para despedir el capítulo de hoy. Nada, que ha sido un placer y bueno, sí, una cosa que siempre me gusta decir es que todos tenemos la capacidad de hacer alquimia, ¿vale? Y es transformar la oscuridad en luz, ayudando a otras personas, convirtiéndote en una mejor versión. Entonces, hagamos alquimia. Hagamos alquimia. Bien. Hagámoslo. Gracias. Muchas gracias, Marta. Gracias. Hasta el próximo capítulo. Adiós.